Amigos, seguimos analizando el mensaje presidencial de 28 de julio del presidente Ollanta Humala con nuestros dos invitados especiales. A mi derecha está el señor Javier La Rosa del Instituto de Defensa Legal y José de Echave, investigador de Cooperación. En la primera parte hablábamos un poco de la descentralización y el tema de los conflictos sociales asociados al tema de la minería y también de lo que no se dijo y lo que hubiese dicho el presidente Ollanta Humala en esta ocasión. Pero ahora vamos a abordar un poco el tema de que algunos grupos se han mostrado a favor de o se han mostrado contentos con el mensaje del presidente Ollanta Humala. Y es que el presidente Ollanta Humala no ha querido caer mal a nadie con este mensaje presidencial. Yo pienso que sí ha querido caer bien a algunos sectores. No hay que olvidarnos que el mensaje presidencial ha estado precedida de un paquete de 7 medidas económicas que han tenido como objetivo destrabar la inversión. Las reacciones que ha tenido, por ejemplo, el presidente de la CONFIEP al mensaje del 28 de julio han sido muy favorables, han sido bastante, digamos, elogiosas hacia el discurso. Así es. Y creo que el sector empresarial comienza a percibir al gobierno como un aliado y además ha visto claramente que es un gobierno que cede a las presiones que vienen de los grupos económicos. Entonces, este paquete de 7 medidas, donde está el tema de desregular un poco más los filtros ambientales, todo este tema del patrimonio arqueológico, esta presión que se le hace a los funcionarios, si no aprueban, bueno, los sanciono. Sin duda es un paquete que está siendo visto por la CONFIEP y los principales grupos. ¿Ustedes no lo ven positivo por esa parte, Javier La Rosa? En general, uno espera del principal mensaje que dirige el presidente de la República al país es que se señalen las grandes políticas que se van a llevar a cabo, ¿no? Y eso es lo que no se ha visto. Y no se ha visto y la sensación es que no se quería hacer mayores olas, era equivocadamente dar señales de tranquilidad, pero digo equivocadamente porque es dar señales de tranquilidad a un sector del país, que es básicamente el sector empresarial, y creo que no se sopesa, no se mide adecuadamente lo que es la calle. ¿Pero eso no es importante para dar estabilidad al país, como se señala? No lo sé, si tenemos las protestas que hemos visto en Lima en las últimas semanas, creo yo, no son precisamente buenas señales de que las cosas estén bien en el país, ¿no? Y si eso uno lo puede vincular con lo que pasa en otras ciudades del país, del interior del país, donde hay otra clase de protestas, ¿no? Hay otra clase de temas, el tema de la ley del servicio civil, el tema de los estudiantes universitarios respecto a la ley que se quiere hacer en el Congreso. Entonces hay otros temas que los cuales se van como de algún modo mostrando que reflejan esta incapacidad del Ejecutivo para poder abordarlas. Entonces, por lo tanto, no se hacen las reformas necesarias para seguir avanzando. Entonces, creer que solamente porque doy medidas para facilitar la inversión, con eso el país va a funcionar como en piloto automático, yo creo que están mirando mal la realidad. Y ahí hay una papa caliente, la ley de reforma universitaria que todavía no se debate, ¿no? Y que le toca a esta próxima legislatura. Sí, yo quería mencionar, el gran problema es cuando se pierden los equilibrios. Nadie está en contra que en nuestro país hayan inversiones. Yo creo que las inversiones son necesarias. Por supuesto. Pero lo que se ha estado reclamando es precisamente tratar de recuperar equilibrios sociales, equilibrios ambientales, que se respeten los derechos de las poblaciones que están en las zonas de influencias, por ejemplo, de las inversiones extractivas. Esos equilibrios son los que están faltando. Y precisamente la expectativa que generó este gobierno al inicio fue que se iban a construir esos equilibrios. En el tema ambiental eso era evidente, además así se planteó. Se inició el gobierno con la aprobación de la ley de consulta previa, libre e informada. Entonces se dieron una serie de mensajes que se iba a caminar, se iba a transitar en la dirección de construir los equilibrios. Ahora se han perdido. De otro lado, un tema muy importante y que nos compete a todos, el tema de la seguridad ciudadana. ¿Cómo aprecian en ese aspecto el mensaje del presidente Ollanta Humala? Bueno, es donde uno de los temas donde se ha explayado el presidente de la República. Se han hablado hasta 7 medidas, si mal no recuerdo, pero a mi modo de ver son 7 medidas, yo no soy un especialista en el tema, pero son 7 medidas que no van al tema de fondo, ¿no? O sea, a estas alturas decir va a haber reforma en la policía, si porque eso él ya no lo se dijo le también llena en su mensaje presidencial del 2011. Así es, si no se le da contenido a eso es prácticamente mera retórica, ¿no? Decir que hay corrupción
además solamente en la policía, no aludió para nada al tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que en algunos lugares del país desarrollan funciones de seguridad interna actualmente. Creo que no basta, ¿no? Entonces ahí hay un tema que a mi modo de ver se está tratando muy a la ligera. No basta con decir tampoco vamos a penalizar los delitos menores, o sea, a estas alturas. Y que se van a crear 8 cárceles, más. Con lo cual es como dando la sensación de que vamos a meterlos a la cárcel, cuando eso no resuelve. Está demostrado aquí y en la China que eso no resuelve el problema. Eso a la larga significa también, una vez más, la política del avestruz, porque a la larga esas personas cuando salgan van a salir con nuevos aprendizajes. ¿No se está tratando entonces el tema de la resocialización de los internos? Y creo que además no se puede actuar como si no hubiesen pasado 2 años, ¿no es cierto? Han pasado 2 años, estamos iniciando el 3er año, y claro, anunciar estas 7 medidas sin hacer un balance de qué es lo que se dijo al inicio, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha avanzado y qué es lo que no se ha logrado, creo que suena a nuevamente un ofrecimiento que carece de todos sus... Exacto, y sobre todo en este tema de la muerte civil, que él también lo anunció en su mensaje del 2012, yo recuerdo, que señalaba que se le va a dar muerte civil a todos los corruptos. Me imagino que se involucrará al presidente Alejandro Toledo, que en este momento está siendo investigado, y al expresidente Alan García. ¿Qué es lo que opinan en ese sentido? Si fuera la primera vez que lo dice, yo sería uno de los primeros en aplaudir, ¿no? Pero como bien ha señalado, este no es un tema nuevo. En el Congreso está desde hace más de un año este proyecto de ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y no se ha aprobado porque no hay voluntad de la mayoría parlamentaria para que el tema salga. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Si se aborda seriamente esto, debería significar aprobar un conjunto de medidas. Una de ellas es este tema de la imprescriptibilidad. No es lo único, ¿no? O sea, no basta con el tema de la sanción. Para abordar el tema de la corrupción hay que desarrollar políticas también preventivas, hay que desincentivar la corrupción. Y en ese tema no ha habido ninguna mención, ¿no? Es que se maneja una lógica represiva, ¿no? O sea, vamos a castigar, vamos a sancionar. Y yo digo, ¿y qué se hace para prevenirla, para desanimar que se haga? Sobre eso no hay nada, no hay política. ¿Y cuál sería su propuesta en ese sentido? Yo creo que en principio de parte del Ejecutivo deberían haber señales claras en todo lo que es transparencia, en todo lo que es acceso a la información. O sea, actualmente, por poner un caso, todo el tema del Ministerio de Defensa y compra de armamento. Es un tema donde hace poco nada más hubo todo un escándalo por el tema de una filtración telefónica, por un tema de compra de armas, donde estaba involucrada la primera dama y el ministro de Defensa, como que ella estaba dando la autorización por el tema de compra de armas, este tema de la luz verde, que se decía. Uno dice, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿por qué se maneja de esa manera tan poco clara, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas deberían de ser de fácil acceso ciudadano. Eso no pasa. Yo he puesto el caso de Defensa, pero eso pasa en los diferentes sectores, ¿no? Entonces, el Ejecutivo tendría que dar ese tipo de señales, por mencionar una de ellas. Bueno, ya tengo que cortar y tengo que despedirlos, pero en 10 segundos, porque ustedes en un momento apoyaron al presidente Ollanta Humala. ¿Ustedes se sienten decepcionados de alguna manera? Yo creo que el balance sin duda es preocupante. Insisto, estamos terminando el 2.º año, quedan 3 largos años y creemos que hay un retroceso enorme en varios temas que eran claves, que eran fundamentales para el país, que eran reformas necesarias. Y me da la impresión que los 3 próximos años van a ser años complicados, difíciles, porque se ha dicho además, y creo que es importante subrayarlo, que estamos entrando en un escenario económico distinto. Pero él dice que estamos en ese aspecto, está siendo positivo, digamos, y el gobierno está haciendo acciones para que eso se pueda prevenir. En el caso de usted, señor Javier La Rosa. El presidente al inicio de su mensaje dijo hoy día que había que aprender de nuestros errores, ¿no? Y uno pensaría que después de eso se van a tomar medidas rectificatorias. Yo me temo que lo que has anunciado hoy no es precisamente un sinónimo de rectificación, sino es no solo más de lo mismo, sino además con un perfil muy bajo. Bien. Creo que en ese sentido sí decepciona de algún modo el mensaje presidencial. Bien, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos a hacer este análisis al mensaje a la nación del presidente Ollanta Humala. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bien, amigos, nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos.